Ahí está bien. Paciencia. Sí, sí, pero viste. Vamos a la carta de Primera de Pedro, en el último capítulo. Cuando me tocaron estos 4 versículos primero, pensaba, dijo, no va a ser para toda la iglesia, es para determinadas personas, ¿no? Pero que la palabra dice que toda la palabra es útil para redarguir, para decirse. En definitiva, no es para uno en particular, es para todos. Todos tenemos que estar interesados y saber de los distintos ministerios y distintas cosas. Leemos en el capítulo 5, los primeros 4 versículos de 1 Pedro. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oramos por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, te agradecemos, Padre, por dejarnos esta palabra revelada. Te pedimos, Padre, que nos hables a través del Espíritu a cada uno según la necesidad que tengamos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay un ruego del apóstol aquí, un llamado, una exhortación, que es particularmente a los ancianos, a los que están entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Ancianos de la iglesia, podemos decir que este era un cargo, un oficio, ¿cierto?, que no había nacido con la iglesia en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Lo podemos buscar allí, no vamos a leerlo, pero en Números capítulo 11, allí hay un problema con el pueblo que había salido de Egipto, que iba rumbo a la tierra prometida, y donde se le revelan a Moisés. Allí Moisés va a tener problemas bastante complicados de los israelitas que le pedían comida, pero le pedían carne. Bueno, entonces todo un tema, ¿no?, que qué problemas que tenía Moisés con su pueblo. Y se quejaba, ¿no? Y él estaba allí enfrentando todo, ¿no? Esa pesada carga de ser líder de un pueblo que se había rebelado, que estaba mal. Y entonces Dios le dice a Moisés que nombre 70 ancianos para que lo acompañara y para que le aliviaran esa pesada carga que llevara. Ya empezaban allí estas personas preparadas para acompañar al pueblo de Dios, ¿no? Y de allí en adelante los ancianos llegaron a ocupar un lugar permanente en el pueblo judío, ¿no?, en la vida de los judíos. Los ancianos llegaron a ser administradores en la sinagoga, sabemos. También no predicaban, pero eran responsables de gran parte de lo que pasaba en las sinagogas. Además, ejercían disciplina entre los miembros de esos lugares, ¿no? Los ancianos formaban también una gran sección, si lo hemos visto, lo hemos comentado, del Sanedrín. Ellos formaban una gran sección, un tribunal de allí supremo de los judíos formaban parte. Resaltaba el hombre de anciano, ya, ¿no? Se lo menciona regularmente, allí lo vamos a ver a través del Nuevo Testamento, junto con los gobernadores, sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. O los ancianos estaban con los fariseos, o sea que lo nombran en distintos lugares de la Biblia, en distintos pasajes a los ancianos, ¿no?, compartiendo todo lo que pasaba en el pueblo de Israel.
y no solamente en la parte religiosa, sino también en la parte civil, o sea que ellos formaban parte de un consejo y que lo llevaban a todo lugar, ¿no? Para aconsejar y también para consultar, ya sea en asuntos civiles del pueblo y en asuntos religiosos. Ahora, nosotros vemos nuestra nación y nada que ver, ¿no es cierto? Pero en la antigüedad las autoridades eran religiosas y en muchos países también sigue siendo religiosa, no mandan ¿cómo es? Los políticos. Mandan los ayatolás y mandan todo eso porque siguieron con el mismo sistema. Bueno, en este caso los ancianos tenían una participación muy importante. Y no solamente para el pueblo de Israel, también había otros pueblos que tenían ancianos. Los griegos tenían ancianos, consejos de ancianos. Los egipcios tenían ancianos como líderes de la comunidad. Sí, podemos podían ser como tenemos ahora los concejales en la ciudad. Así eran los ancianos en Egipto y en Grecia, más en Grecia, ¿no? O sea que el cristianismo cuando adopta el ancianato o esos ancianos, ya el anciano era un título de honor. Y lo era tanto allí en el judaísmo como también en el mundo griego-romano, greco-romano, también lo eran allí, así que ya estaban establecidos, ¿no? O sea que el Nuevo Testamento sí encontramos ya que quizás las funciones cambian algo, pero lo vemos en las misiones de Pablo y Bernabé. Allí Pablo y Bernabé iban estableciendo iglesias, fundando iglesias y ordenando ancianos. ¿Sí? Así lo enseña el capítulo 14 de Hechos, que hemos visto también, y ahí ordenaban los ancianos, establecían los ancianos. También allí, en esa época ya, los ancianos estaban a cargo de la parte económica de las iglesias, ya administraban la economía de las iglesias, tanto que cuando Pablo y Bernabé visitan Jerusalén, llevan una ofrenda de las iglesias y se la entregan a los ancianos allí en Jerusalén, ¿no? Para la gente allí, para aliviar la pobreza que había en Jerusalén, allí, así lo dice el libro de Hechos, capítulo 11, ¿no? No vamos a leer por el tiempo, decimos. Lo vemos también asumiendo un liderazgo a los ancianos muy importante eh, en el concilio de Jerusalén, famoso concilio de Jerusalén, donde, por supuesto, después de muchas idas y venidas y críticas y discusiones, la iglesia cristiana le abre las puertas a los gentiles. ¿Eh? Y allí estaban los ancianos y los apóstoles como las autoridades mayores, ¿no? Para eso, para llevar adelante eso. En la última visita también de Pablo a Jerusalén, para informar a los ancianos de lo que había, de las misiones, de todo, ellos, los ancianos, le van a sugerir a Pablo el curso a seguir. Fíjense la importancia, ¿no?, que tenía, que le iban a sugerir el curso que debían seguir. En Hechos capítulo 21 también nos habla, ¿no? Así que todo esto tiene muchos más textos, pero no nos da el tiempo, ¿no? La despedida de Pablo que le hace a los ancianos de Éfeso, ¿no? Esa emotiva que está en el capítulo 20 de Hechos, una gran despedida, una emotiva despedida que le hace a los ancianos. Y allí Pablo consideraba a los ancianos como los supervisores del rebaño del Señor. O sea, que tenían que enseñar, tenían que supervisar, tenían que controlar, era muy importante lo que debían hacer. Y también le dice Pablo, los defensores de la fe en el Señor. O sea que tenían una responsabilidad tremenda, ¿no? A esa altura. El trabajo, la tarea, la responsabilidad, todo lo que asumían, ¿no? O sea que esta es una breve reseña de lo que hacían los ancianos y lo que llevaban adelante, la responsabilidad que tenían, pero hay muchas cosas más, ¿no? Pero esto es la importancia que tenía el anciano en el pueblo de Dios en esa época.
¿cierto? Después, lógicamente que más adelante, un poco, podemos ver por nuestra iglesia, podemos ver por otras iglesias, pero ya podemos ver qué nos pide la palabra de Dios, qué nos pide el apóstol Pedro, cómo debían ser, ¿no? Cómo se coloca el apóstol Pedro como anciano con los otros, con los demás. ¿Eh? El apóstol comienza afirmando esa posición como una posición de jerarquía, ¿no? Jerarquía en el sentido de responsabilidad. Entonces, él en esa posición dice, ruego a los ancianos, como yo soy anciano entre ustedes. O sea que el apóstol no dice, yo soy apóstol y ruego como, o soy el mayor que ustedes. No, no, él se pone en la misma situación, en el mismo nivel. Él era anciano, también con ellos, dice. O sea que había más de uno allí, recibiendo esta carta, ¿no? Se referían al anciano, también la traducción es como presbítero. Presbítero significa, se le nombraba a aquellas personas de edad avanzada, tal vez, o que eran mayores y que eran experimentados. Ese cargo, ese honor, ¿no? que se le daba a una persona mayor, cosa que no vemos ahora, ¿no? Que un poco se los desecha a los ancianos que tengan experiencia. Pero Pedro afirmaba entonces, yo como testigo, dice, del sufrimiento de Cristo. Fíjese cómo se presenta Pedro siendo anciano, pero cómo se presenta. Yo soy un testigo. Entonces, como testigo del sufrimiento de Cristo, le voy a hablar de los ancianos, ¿no? Se encontraba entonces Pedro en una posición única para hablar. Era una posición de privilegio, porque Pedro había sido testigo de la traición de Jesús, de la condenación y de la muerte del Señor. Había sido testigo, había visto, había oído, había estado allí, ¿no? Por eso tenía tanto interés en que aquellos seguidores, aquellos ancianos, seguidores del Señor, fueran fieles y leales al Señor como lo fue Él, mostrándole lo que sufrió el Señor, lo que dio el Señor por ello, que ahora lo va a hablar como, digamos, como el príncipe de los pastores, para que ellos fueran leales, respondieran de la misma forma, que tuvieran gratitud ante lo que el Señor había hecho, ¿no? Y el apóstol Pedro se describe a sí mismo como participante de la gloria del Señor, de la gloria del Señor. Y cuando Pedro habla de la gloria del Señor, es un poco, sabemos de que Pedro vio la gloria del Señor. Entonces, Pedro está hablando como con una mirada en el pasado, ¿cierto? Y una mirada en el futuro, en la gloria que va a participar. Y del pasado porque, por supuesto, vio un destello de la gloria del Señor, una pequeña, ínfima parte de lo que es la gloria del Señor, pero él recuerda eso seguramente al escribir esto. Él recuerda que Jesús lo tomó a él, a Juan y a Jacobo y lo llevó al monte a orar. Y cuando estaban orando, el Señor se transfiguró, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, dice, el versículo 32, dice, ellos vieron la gloria del Señor ahí. Entonces, Pedro estaba recordando esa gloria del Señor, que lo impactaron seguramente y le quedó para siempre, pero también sabía, por las palabras del Señor, de la gloria que había de venir, de esa gloria que estaba esperando, de esa gloria futura, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre viniera a sentarse en su glorioso trono, dice Mateo capítulo 19, versículo 28. Sí. Y compartiría esa gloria con los suyos. Pedro por eso nunca olvidaría esa experiencia que tuvo con el Señor, pero tampoco nunca olvidaría las promesas de la gloria. A veces parece que las promesas son a futuro y pensamos a futuro, pero las promesas son fieles del Señor, siempre las cumple. Entonces tenemos que vivirla como cumplida, como cuando oramos y decimos amén, decimos, esto se cumple porque está en las manos del Señor.
si el Señor es soberano, las promesas del Señor se cumplen porque eres fiel. Y entonces en esa promesa vivía el apóstol Pedro, en lo que vio y en lo que estaba por venir. El anciano, entonces, que aceptaba el cargo, dice el apóstol Pedro, no lo hacía por obligación, ¿no? Sino que lo hacía voluntariamente, o lo debe hacer voluntariamente. El aceptarlo no es para sacar provecho, dice el apóstol, de ninguna manera. No es para sacar provecho, sino para hacerlo sin mezquindades, con entusiasmo, de corazón, como el Señor obró con nosotros, ¿no? A veces la naturaleza, nuestra naturaleza, la naturaleza humana, eh, este, busca el prestigio y busca el poder, y a veces más que el dinero, y a veces más que el dinero. Nosotros a veces criticamos a algunos que van en busca del dinero con las iglesias, ¿no? Pero a veces se busca el prestigio o el poder o el ubicarse, ¿para qué? Para él luego ir por el dinero. Es muy difícil ir con el dinero si no se tiene poder. Entonces, la búsqueda es del poder en primer lugar. Y ese poder que nos encanta ejercer la autoridad, quizás en el lugar más íntimo, más pequeño, pero ejercer la autoridad. Y yo lo digo por experiencia, porque yo estuve en una fábrica donde tuve como, qué sé yo, como 20 años, gente a cargo, más de 100 personas. Y después como otros 15 años como jefe, que tenía mucha más gente. Y yo veía cómo se ejercía la autoridad, pero sometiendo a la gente. Y los que están más arriba, los dueños de la empresa, aprovechan eso. Entonces, es como que llevan a la gente no por convencimiento, no enseñándole que ellos tienen un sueldo y que tienen que trabajar honestamente. Se lo lleva con miedo. Esa autoridad que se ejerce y que no sirve para la obra del Señor. La obra del Señor, la gran característica del pastor está en entregarse al cuidado de la grey, dice aquí, ¿no? De la congregación. La, el Señor dijo a sus discípulos, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y engrandecen autoridad sobre ellas, de las naciones, en el mundo. Pero ¿qué dice de nosotros? Pero no será así entre nosotros, entre vosotros, dice el Señor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera de vosotros ser el primero será siervo de todos. Y él da el ejemplo. Él es el buen pastor que da el ejemplo. Él es el que se pone en primer lugar y dice, ¿por qué? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida por todos. Esa es la enseñanza que tenemos y que debemos llevar adelante, la enseñanza de servir y no buscar ser servido, sino servir. ¿Eso es para los ancianos? Es para todos, es para todos. Vemos que Pedro se ubica entonces en el mismo nivel que los otros ancianos. Yo, anciano, con ustedes, entre ustedes. No se coloca por encima de ellos, decimos, sino en el mismo nivel, comparte las experiencias, comparte los problemas. Seguramente que Pedro le viene en recuerdo de los momentos vividos con el Señor, viendo la humildad del Señor, ¿no? Y diciendo, el discípulo tiene que ser como el maestro, tiene que ser humilde. Y eso impactó en el corazón de Pedro, esa humildad, ¿no? En primer lugar, Pedro dijo que los ancianos debían servir no impulsados por motivos incorrectos, de afán, sino con un espíritu apropiado, no sintiéndose obligados a hacerlo tampoco, sino por el hecho de que ellos habían sido escogidos por Dios, un privilegio que debían llevar adelante y debían hacerlo libremente, ¿no? No cabe duda que cuando Pedro habla de pastorear el rebaño de Dios, está recordando una tarea que Jesús le había dado, que Jesús le había dado. Eso lo tenía bien presente Pedro porque se lo repitió 3 veces.
y le dijo, apacenta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacenta mis corderos. Pedro no podía olvidar eso. Fue muy como es, muy puntual en su vida, en su corazón, y allí quedó, ¿no? Por eso el nombramiento del pastor para él, como anciano, era una recompensa tremenda, una recompensa de amor que le hizo Dios y que él debía responder, ¿no? Pedro lo recordaba así. Cuando Pedro habla de Jesús como el principal pastor, dice el gran pastor, debe haber tenido esos recuerdos de parte de Jesús, de ese Jesús que verdaderamente fue el mayor pastor. Nosotros tenemos podemos encontrar varios pasajes que nos hablan de cómo Jesús fue pastor. Jesús, dice la palabra, se había comparado al pastor que busca la oveja perdida. ¿Para qué? Para darle vida, pero a riesgo de su propia vida. Él había enviado también a sus discípulos a llevar el reino a las ovejas perdidas de Israel, porque tenía amor por esas ovejas de Israel, no solamente por los gentiles. Jesús se había conmovido misericordiosamente al contemplar todas aquellas multitudes que dice que como ovejas iban a la perdición, como ovejas estaban perdidas, que no tenían pastor. Otro caso, cuando Jesús se había comparado al buen pastor que estaba dispuesto, dice, a dar su vida por las ovejas. Y Pedro supo que Jesús dio su vida por las ovejas, que entregó su vida por las ovejas que él tenía en el rebaño. La imagen de Jesús como el príncipe de los pastores era especialmente hermosa, preciosa, cuando lo vemos así en la palabra, ¿no? El privilegio de ser pastor del rebaño del Señor para Pedro era el mérito más grande, ¿no? El mejor honor que podía tener, el más grande privilegio que podía tener. Y así lo podemos tener todo, ¿no? El mayor privilegio que podemos tener es poder ser pastor de las ovejas del Señor. Algunos dicen copastor, porque pastor es el Señor, no de todos. Observemos que el apóstol también dijo que el pastorado o el cuidar de las ovejas no era por fuerza, sino voluntariamente. Dios no quiere que alguien asuma un cargo en la iglesia lamentando el peso de la responsabilidad o con un espíritu de resignación. Bueno, voy a tomar esto pensando que no hay otro que pueda hacerlo o porque nadie quiere asumir esta responsabilidad, este cargo, lo tomo yo. No se trata de eso. Si nadie lo quiere hacerlo y yo no estoy llamado, no puedo tomar. O sea, tengo que tener un espíritu apropiado, un deseo de corazón, una entrega de corazón, saber para qué fue el llamado y si estoy en condiciones de resignar mi yo, mi orgullo, todo lo que dice el apóstol Pedro acá de nuestra búsqueda humana o carnal para la búsqueda espiritual que quiere el Señor, ¿no? Un anciano debía encontrar satisfacción en esa tarea, en la tarea misma del pastorado, así por el beneficio, no por el beneficio que pudiera obtener de ella, de ninguna forma, no buscando ese beneficio, ¿no? Por ello, Pedro dice que debe haber una correcta motivación para tener ese servicio cristiano, ese cargo, ¿no? En otras palabras, un anciano debe ejercer su ministerio de la manera correcta, no mandando, sino guiando, no dominando, sino dando un buen ejemplo, como dice aquí a la Grey, ¿no? a la congregación. No se trata de imponerse, por lo tanto, una tarea que uno tiene debe ser ejemplo para los demás. Debe ser ejemplo como nos dio el Señor a nosotros, ¿no? Dándonos ejemplo, como dice el apóstol Pablo,
y también tomando del apóstol Pablo el ejemplo nosotros, de lo que era ejemplo para la congregación. El ministerio de un anciano debería llevarse a cabo con la conciencia plena de dónde estamos, de dónde nos pone Dios, de dónde nos llamó Dios y de que debemos dar, debemos recibir, no solamente recibir, sino también tenemos que estar ante el príncipe de los pastores para dar pruebas de eso. Somos responsables ante él. Y todo aquello que podamos hacer tiene su responsabilidad ante Dios. No escapamos de esa responsabilidad. Por eso, ante Él somos responsables, pero dice que también de Él recibiremos la recompensa. Así dice la palabra, ¿no? Esa recompensa prometida que dice el apóstol Pedro. Esta recompensa que será, dice, terminando el pasaje, la corona incorruptible de gloria. Bueno, buscando no encontré qué tipo de corona era, ¿no? Cuando hablamos de corona de gozo, de corona de varias coronas, corona de la vida, corona de justicia. Y acá habla de corona de gloria. No sabemos qué corona es, pero pienso que significa que algún día participaremos de la gloria con el Señor. De la misma gloria del Señor vamos a participar. Creo que es esta la corona que nos tiene preparado el Señor, participar de su gloria, ¿no? Algo que no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Eh, el apóstol Pedro no da detalle. Él podía a lo mejor imaginar algo por lo que vio en el monte, esa gloria del Señor, esa transfiguración, podía, pero quizás no tenía palabras para dejarnos y la entendiéramos. Son cosas muy elevadas para entenderla, para imaginarla siquiera. Por eso pienso que participar de la gloria de Cristo es para nosotros lo más grande que podamos desear y con el tiempo tener, ¿no? Y debemos esperar con fe y paciencia el retorno de nuestro príncipe de los pastores, que Él lo prometió que va a venir, que vendrá por el rebaño de la cual nosotros somos partes, no solamente los ancianos, sino toda la iglesia. Es rebaño del Señor y el Señor vendrá a buscarnos. Es una hermosa promesa de que pronto se va a cumplir, que pronto se va a convertir en una realidad en nuestra vida. Por eso, para los ancianos y para toda la iglesia, debemos ese compromiso que tenemos de predicar la palabra, de orar, de compartir en la enseñanza, de compartir la comunión, debe estar siempre presente porque el Señor espera eso de nosotros, nos va a venir a buscar y nos va a hacer compartir esa gloria que Él tiene con el Padre en el cielo para que nosotros podamos disfrutarla. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias porque tus promesas se cumplen, tú eres fiel, creemos en esta promesa de compartir esa gloria que el Padre le dio a Jesús, Señor, y podemos compartirla. Bendice este pueblo que se reúne aquí, Señor, las familias, aquellos que no han podido venir y aquellos que, Señor, no se les ve. Que tú estés obrando en este lugar, en este testimonio, Señor, para que en estos tiempos postreros, digamos, en estos tiempos finales, Señor, tú nos encuentres orando y velando por esa venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Te damos las gracias por todo, te pedimos todo y te pedimos tu bendición al retirarnos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.
Vamos a ver si dura. ¿Cómo? Ahí se apaga todo. No. No. Bueno, nos veremos el domingo. Si Dios quiere. No, el sábado. Ah, el sábado. Sábado 4:30, las hermanas. No, el otro. Sábado 4:30 las hermanas y a las 8 los varones.